El doctor Juan José Arévalo asumió la presidencia de Guatemala en marzo de 1945 en medio de impresionantes manifestaciones de júbilo. Se iniciaba una nueva era institucional para el país y una gran mayoría de la población tenía expectativas muy altas con respecto a su futura gestión de gobierno. Como pedagogo y como humanista, Arévalo trató de estimular las actividades educativas y culturales en Guatemala. Como candidato de los partidos Frente Popular Libertador y Renovación Nacional, se propuso darle un intenso contenido social a su mandato. Su pensamiento, que él definió como socialismo espiritual, resultaba contrario al totalitarismo, pero favorecía las políticas que diesen más peso político a los trabajadores organizados en sindicatos. El suyo era, según sus palabras, un gobierno obrerista. Arévalo era un hombre que tenía gran confianza en sí mismo, de gran vitalidad, arrogante a veces, que empleó desde el inicio de su gobierno un discurso agresivo y duro contra los que consideraba los enemigos de la revolución, a quienes calificaba de cangrejos. Esto generó una polarización política que por momentos se hizo bastante tensa. Durante su gobierno se suspendieron las garantías en más de 30 ocasiones, y se crearon grupos llamados chiquirines que quitaban la propaganda opositora y disolvían las manifestaciones de sus adversarios. Durante el gobierno de Arévalo se creó el Instituto Guatemalteco de los Seguros Sociales, que según diría el presidente estaba inspirado en la obra de Roosevelt y en doctrinas europeas. El instituto estaba destinado a darles protección de salud y pensiones de retiro a los trabajadores organizados. Y el 1 de mayo de 1947 fue promulgado el Código de Trabajo, que legalizaba los sindicatos y las huelgas en el área urbana y que regulaba también lo relativo a los horarios, las condiciones de trabajo y los despidos. Si bien estas medidas suscitaron mucho apoyo entre ciertos sectores, en otros hubo reacciones más bien adversas. Ya iba desapareciendo de Guatemala el clima de unidad que había prevalecido durante el año 1944. Reinaba en el país, en realidad, un ambiente de enfrentamiento y de división interna y de creciente polarización. Doctor Sabino, ¿por qué surgió esa polarización en Guatemala? ¿Se podría decir que el presidente Arévalo la estimuló? La polarización es normal en este tipo de procesos. Siempre un proceso revolucionario suele dividirse entre radicales y moderados, entre los que quieren hacer reformas cada vez más profundas y los que dicen ya está suficiente, ya hay que ponerse a organizar el país. Pero el presidente Arévalo, sí, a pesar de toda su capacidad intelectual, el presidente Arévalo fue muy pugnaz, muy duro, inventaba terribles epítetos contra sus adversarios. Alguna gente, mucha gente no sentía que él gobernaba para todos los guatemaltecos, sino para solo un sector. Entonces, en esa medida, Juan José Arévalo sí fomentó la polarización que existía en Guatemala y que tuvo efectos realmente muy graves y duró muchísimo tiempo. Pronto, estas diferencias se expresaron en las distintas candidaturas que para las elecciones de 1950 fueron adelantando los diferentes partidos y grupos políticos. Los más moderados señalaban que el hombre más adecuado para suceder a Arévalo era Francisco Javier Arana, el jefe de las Fuerzas Armadas. Los más radicales pensaban que en cambio el mejor candidato resultaba Jacobo Arbenz, que ejercía el cargo de ministro de la Defensa. Ambos habían sido miembros de la Junta Revolucionaria que asumiera el poder el 20 de octubre de 1944 y representaban maneras diferentes de continuar la revolución, por lo que Arévalo trató de ponerlos de acuerdo para que fueran primero Arana y luego Arbenz los encargados de sucederlo en la presidencia. Pero los grupos más revolucionarios, entre los cuales ya comenzaban a adquirir peso los comunistas, rechazaron el pacto. Ambas figuras quedaron así enfrentadas en una contienda muy complicada y de difícil pronóstico. En el país el clima político se hizo muy tenso hacia mediados de 1949. Los partidarios de Arbenz acusaban a Arana de estar tramando un golpe de Estado, en tanto que los seguidores de Arana sentían que los marxistas querían adueñarse por completo del poder. El lunes 18 de julio de 1949, los acontecimientos llegaron a su punto culminante. Desde el Palacio de Gobierno se ordenó la destitución de Arana y se ordenó apresarlo para desterrarlo del país. Algunos afirmaron luego que el Congreso decidió esas medidas, pero no hay constancia alguna de que éste se haya reunido. En todo caso, la orden de destituir a Arana solo podía emanar del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de acuerdo con la Constitución.
Un confuso incidente, cuando se intentaba detener a Arana en el Puente de la Gloria en Amatitlán, terminó con su muerte. En la acción participaron civiles armados que generaron una balacera sin que Arana se hubiese resistido en realidad a que lo detuvieran. ¿Y se aclaró alguna vez la muerte del coronel Arana? Nunca se aclaró la muerte del coronel Arana, y eso que era una figura importantísima dentro de todo el cuadro político de Guatemala. En un primer momento el gobierno habló de un grupo de delincuentes armados que lo habrían agredido, que no se conocía su paradero. Luego se dijo que en un confuso incidente habría muerto cuando se le estaba comunicando su destitución. Pero nunca se profundizó sobre el tema, nunca se aclaró qué había sucedido exactamente, ni se trazaron cuáles eran los responsables. Desde el punto de vista legal también había una incoherencia, porque no era ni el gobierno, ni el Congreso de la República, ni la Comisión Militar del Congreso los que podían destituir al jefe de las Fuerzas Armadas. Al jefe de las Fuerzas Armadas solo podía destituirlo el Consejo Superior de la Fuerza Armada. Y ese consejo podía nombrar una terna y el Congreso podía elegir su reemplazante. Pero en ninguno de los casos tenía capacidad el Congreso para destituirlo. De tal modo que el cuadro es muy incoherente, el cuadro es muy confuso, nunca se aclaró, y eso dejó teñido el prestigio de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz durante los años siguientes. La Guardia de Honor se sublevó el mismo día del asesinato de Arana, pero fue derrotada gracias a los militares leales a Arbenz y a la participación de civiles armados organizados por los sindicatos que ya estaban controlados en gran parte por los comunistas. Al cumplirse un año de la muerte del coronel, hubo intensas protestas, los llamados minutos de silencio que organizó Manuel Cobos Batres y un intento de sublevación dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas. Las elecciones de diciembre se organizaron en un clima de fuertes restricciones a las libertades políticas y con el principal candidato opositor, que era Miguel Idígoras Fuentes, en la clandestinidad. El coronel Jacobo Arbenz fue electo por amplia mayoría en esos comicios, aunque perdió en la capital. El 15 de marzo de 1951, en la primera transición pacífica y constitucional que se efectuaba en Guatemala en ese siglo, Arévalo pudo por fin entregar el poder a su sucesor, el coronel Jacobo Arbenz.